Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a este espacio en el que vamos a estudiar la lección de escuela sabática. Como siempre, aquí a primera hora del día para acercarnos a nuestro Dios, para aprender lo que Él tiene para cada uno de nosotros en este precioso día. Hoy pues tendremos el estudio correspondiente al martes 6 de junio, que titula Cosechamos lo que sembramos. La profecía que estamos estudiando es muy importante. Así que antes de comenzar el estudio de este día, vamos a tener una oración. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, mi Señor y mi Dios, porque nos has dado la vida, la salud, y porque en tu inmenso amor y misericordia nos has dado otro día más de vida, nos regalas una nueva oportunidad de vivir, pero también de estar en relación contigo y de mostrar a las personas que nos rodean el Dios maravilloso que tenemos. Y ahora que vamos a estudiar, queremos pedir la presencia del Espíritu Santo con nosotros para que nos ayude a entender, para que nos ayude a comprender, a atesorar el mensaje que tú tienes para nosotros y también, Señor, que nos capacite para vivirlo. Todo te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Cosechamos lo que sembramos. La profecía que está ligada a la marca de la bestia hace referencia a la intolerancia religiosa, hace referencia a un boicot económico, hace referencia a la persecución, a la intolerancia y finalmente hace referencia a un decreto de muerte. Es sorprendente también que a pesar de que esta profecía hace referencia a estas situaciones tan complejas, tan difíciles de sobrellevar para el ser humano en general, al mismo tiempo esta profecía es una profecía que es un mensaje de ánimo y de esperanza para sus hijos, para los hijos de Dios, para sus siervos fieles que están allí, como estudiamos, como acabamos de estudiar, firmes porque guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, esa fe que les ayuda a permanecer firmes ante cualquier situación, porque el Espíritu Santo les acompaña, les fortalece y les otorga ese don maravilloso de tener la fe de Jesucristo. Incluso en el peor momento, Dios va a sustentar a su pueblo fiel, lo va a mantener siempre con el sustento necesario, tanto físico como espiritual, moral y mental. Él va a suplementar todo lo que su pueblo necesite para poder permanecer fiel. Ese pueblo que guarda los mandamientos de Dios y que tiene la fe de Jesús. Entre esos mandamientos, obviamente, está el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que es el mandamiento del sábado. La profecía que habla acerca de la marca de la bestia es la profecía que encontramos en el capítulo 13 de Apocalipsis. Y nos habla acerca de lo peor que viene en la guerra que tiene contra el pueblo de Dios. Obviamente, esa guerra no es específicamente contra el pueblo de Dios, es una guerra contra Dios. Pero al guerrear contra el pueblo de Dios, está guerreando contra Dios mismo. Cristo, cuando dio su parábola del juicio de las naciones en Mateo capítulo 25, dijo que iba a separar a las ovejas de los cabritos. Y a ambos grupos, tanto a las ovejas, que son los fieles, los que se salvan, como a los cabritos, que son los que se pierden, les dice a los unos y a los otros, a los que se salvan por qué se salvaron y a los que se pierden por qué se perdieron.
y cada uno dice, pero Señor, es que nosotros no te vimos de esta manera, ni de esta otra, ni de la siguiente, pero Jesús a ambos grupos les contesta lo mismo. Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, o por cuanto no lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste o a mí no me lo hiciste. Es decir, todo lo que se hace a uno de sus hijos es como si se hiciese a Jesús mismo. Así que cuando Satanás se empeña en su guerra contra el pueblo de Dios, realmente está guerreando contra Dios mismo. Por eso, cuando esta bestia de Apocalipsis capítulo 13 emprende su guerra contra el pueblo de Dios, emprende sus maquinaciones, su manipulación económica, todas estas, ¿cómo lo dijera? Todas estas obras que hace para atacar al pueblo, para obligarlo a que desista de su fe, para intentar que el pueblo de Dios falle en su fe, rechace a su Dios. Cuando empieza esa guerra contra el pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, esta bestia no está guerreando realmente contra este pueblo, está guerreando contra Dios mismo, está luchando contra Cristo Jesús. Cuando Jesús se le apareció a Pablo en el camino a Damasco, lo que le dijo es, ¿por qué me persigues? Y Pablo le dice, ¿quién eres? Y él le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo realmente no perseguía a Jesús personalmente, a quien estaba persiguiendo era a los hijos de Dios, estaba persiguiendo a los cristianos de la época, y al perseguir a los cristianos de la época, en la persona de los cristianos, en la persona de los hijos de Dios, él estaba persiguiendo a Jesús mismo. Así que cuando la bestia de Apocalipsis capítulo 13 emprende esa guerra contra el pueblo de Dios, la está emprendiendo es contra Jesucristo mismo. La primera estrategia que utiliza Satanás es el engaño. ¿Por qué? Porque esa estrategia hace que logra que la mayor cantidad posible de las personas, de las gentes, de las masas, acepten su engaño y se vean embriagados por ese vino de las falsas doctrinas y no sepan distinguir entre lo santo y lo profano. Y cuando las masas están engañadas, entonces recurrirá al uso de la fuerza. Esa es su estrategia. Por eso Apocalipsis muestra a estos tres grandes poderes, no solo a la bestia de Apocalipsis 13, sino a los otros dos grandes poderes que la secundan, que la apoyan, el falso profeta y el dragón. Estos tres se les muestra como saliendo de su boca tres espíritus de demonios a manera de ranas. Estos son sus mensajes de sus tres ángeles. Así como nosotros estamos estudiando en este momento el mensaje de los tres ángeles, ellos también envían sus tres ángeles para reunir a las masas en contra del pueblo de Dios. La persecución religiosa, por supuesto, no es algo nuevo. La bestia la ha utilizado desde su surgimiento por allá en el siglo VI después de Cristo, pero incluso la persecución religiosa existe desde que Caín mató a Abel, porque Abel presentó el sacrificio que Dios había pedido, pero Caín presentó lo que a él le pareció que era mejor presentar. No quiso presentar el sacrificio que Dios pidió, sino lo que a él le pareció mejor, que es exactamente lo que pretende la sociedad de hoy: presentar a Dios una adoración no como Dios la pide, sino como a ellos les parece que es mejor.
Jesús dijo que incluso le dijo incluso a los creyentes del primer siglo que sufrirían persecución y que así sería a lo largo de los siglos. Dice, aún viene la hora, cuando el que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Mateo capítulo 10 y en el versículo 22. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña aconteciese. La profecía de la marca de la bestia, estamos hablando acerca de este poder. Esta profecía tiene que ver con el eslabón final en esta cadena impía de persecuciones, de opresión, de manipulación, de engaño, la guerra que ha venido por siglos y milenios llevando a Satanás en contra de Dios y de su pueblo. Al igual que las persecuciones del pasado, esta será diseñada para obligar a todos, intentará obligar a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, a ajustarse a un conjunto de creencias no bíblicas que se quiere imponer, un sistema de culto autorizado por la bestia, pero que es un sistema de culto que no está autorizado por Cristo Jesús, por Dios mismo. No es el que Dios ha determinado para que el hombre presente, sino el que el hombre ha considerado que es el mejor. Apocalipsis capítulo 13 versículos del 15 al 17 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres y libres, y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. La profecía dice que esta persecución comenzará con sanciones económicas, es decir, de manera que los que no tengan la marca de la bestia no puedan comprar ni vender, es decir, que tengan limitado el sistema económico a ellos, una manera de presionar, de hacer represión sobre estas personas para que de esta manera declinen de su fe y así sea por conveniencia, por sostener sus comodidades, su forma de vida, su estilo de vida, cedan a la adoración de la bestia o de su imagen. El diablo está preparando a los cristianos profesos mediante transigencias leves en nuestra vida, en nuestra forma de adoración. Como adventistas del séptimo día y como cristianos muchas veces transigimos en cosas que nos parecen pequeñas, pero estas pequeñas transigencias nos van preparando para que de alguna manera en el futuro, cuando se presente toda esta situación de la ley dominical, de la marca de la bestia, el pueblo de Dios, el profeso pueblo de Dios que ha transigido en las cosas pequeñas, ya no se le haga difícil finalmente transigir en lo importante, en la marca de la bestia. El amor de Dios por cada uno de nosotros es lo único que nos puede fortalecer. El Espíritu Santo es el único que nos puede dar fortaleza, discernimiento y sabiduría para evitar estas transigencias. En el mundo adventista, en el pueblo de Dios, están metiéndose sistemas de adoración de los sistemas protestantes apóstatas. Queremos incluir en nuestro pueblo su música, su sistema de adoración. Queremos meter
en nuestro sistema de adoración o en nuestros sistemas de evangelización los sistemas del mundo, los sistemas de las iglesias apóstatas, que adoran a Dios no como Dios lo pide, sino como a ellos les parece mejor o como mejor les conviene. Y todas estas pequeñas transigencias que vamos realizando poco a poco, lo que van haciendo es que nos hacen menos perceptivos y finalmente se nos hará más fácil transigir en la adoración a la bestia y en recibir la marca, su nombre o el número de su nombre, y no tendremos cómo evitarlo. Solamente Cristo Jesús, mediante su Santo Espíritu, nos puede hacer a nosotros vencer, discernir esas pequeñas cosas que Satanás busca en las que nosotros transijamos para que nos debilitemos en nuestra fuerza espiritual. Solo el Espíritu Santo puede lograr que nosotros salgamos victoriosos día a día de las cosas pequeñas, para que cuando lleguen las cosas grandes podamos estar fuertes, firmes, como el pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Mi querido hermano, mi querida hermana, quiero invitarte para que hagas un esfuerzo con todo tu corazón en presentarte delante de Dios, suplicar por el poder del Espíritu Santo, pedir a Dios sabiduría y discernimiento por el poder del Espíritu Santo, para que no permitamos que nada se nos cuele en nuestra vida y en nuestra experiencia espiritual, que nada de estas pequeñas transigencias entren en nuestra vida, para que no nos debilitemos espiritualmente, sino que estemos fuertes y cuando se llegue el momento de la prueba podamos salir airosos. Una cosa se podrán estar preguntando: hablo mucho acerca de la bestia y hablo mucho acerca de la imagen de la bestia y hablo acerca de la marca de la bestia. Así que, por el bien de todos, vamos a tener unos estudios extra donde vamos a hablar de la bestia. ¿Quién es la bestia? Vamos a ver sus características, lo que hace, y vamos a distinguir exactamente quién es la bestia. Vamos a también a tener otro tema hablando de esta otra bestia que surge de la tierra, que es la que forma la imagen de la bestia, y aprender quién es esa bestia, cuáles son sus características, cómo la podemos reconocer y de qué se trata esa imagen de la bestia. Porque si no tenemos ese contexto, pues todo esto que estamos hablando nos va a quedar un poco como en el aire. Así que los invito para que estemos pendientes de los videos que vamos a sacar de aquí en adelante, tanto del estudio normal de la lección de cada día como de estos nuevos videos, para que tengamos el contexto. Que Dios te bendiga. Comparte estos videos con tus amigos, con tus hermanos, con tu familia, y nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te guarde en este día precioso.